Aquí estoy, contándoles esto como si estuviera sentada con ustedes, con una taza de té humeante en la mano, un poco nerviosa pero decidida a soltarlo todo. Mi nombre es Margaret, y hace no tanto tiempo, vivía una vida que parecía hecha de retazos grises, tejidos con la rutina de mis 58 años. Era el tipo de mujer que se mezclaba con el fondo, con un armario lleno de beiges y grises, y el pelo siempre recogido en un moño estricto. Mi vida giraba en torno a John, mi marido, el pilar de mi existencia. Él era mi ancla, mi mapa, mi brújula en un mundo que siempre me pareció un poco demasiado grande para mí. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa, como si el tiempo se hubiera detenido y solo yo pudiera ver cada grano de polvo suspendido en el aire. Era un martes de finales de abril, un día engañosamente soleado en Houston, el tipo de sol que te promete un buen día antes de que todo se desmorone. Estaba en la cocina, el olor a café recién hecho mezclándose con el de las tostadas quemadas, un clásico matutino en nuestra casa. La radio sintonizaba una emisora de música clásica, y Bach me acompañaba mientras yo untaba mantequilla en una tostada para John, que ya estaba en la mesa, sumergido en su periódico, con las gafas resbalándole por la nariz. Nuestra rutina era casi sagrada, un ritual silencioso que habíamos perfeccionado durante décadas. Él siempre leía la sección de deportes primero, arrugando la frente con cada noticia decepcionante de los Astros. Yo, por mi parte, me ocupaba de que su café estuviera a la temperatura perfecta, ni muy caliente ni muy frío, justo como a él le gustaba. Mi vida era así, una sucesión de pequeños gestos, de detalles minúsculos que daban forma a la gran estructura de nuestro día a día. Mi mundo, que antes se sentía tan seguro y predecible, estaba a punto de volcarse, y yo, en mi burbuja de normalidad, no tenía ni la más mínima idea. De repente, un golpe seco y un silencio ensordecedor rompieron la quietud de la mañana. Solté la tostada y corrí al comedor, mi corazón ya latiendo como un tambor desbocado. John estaba desplomado sobre la mesa, el periódico esparcido por el suelo como hojas secas. Su piel, usualmente rosada, ahora tenía un tinte ceniciento que me heló la sangre. Intenté despertarlo, llamándolo por su nombre, sacudiéndolo suavemente, pero no hubo respuesta. Era una escena surrealista, como si el tiempo se hubiera congelado y yo fuera la única persona en movimiento, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El olor a café y tostadas, antes reconfortante, ahora me revolvía el estómago, mezclándose con el miedo puro que ascendía por mi garganta. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de pánico y confusión. Llamé al 911 con manos temblorosas, la voz apenas un susurro. Les expliqué lo que había pasado, cada palabra costándome un esfuerzo inmenso. Mientras esperaba a los paramédicos, me arrodillé junto a John, susurrándole palabras de amor, aferrándome a la esperanza de que todo fuera una horrible equivocación. Pero en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. La quietud de su cuerpo, la ausencia de cualquier señal de vida, era un presagio gélido de lo que estaba por venir. Recuerdo el sonido estridente de las sirenas acercándose, rasgando el aire pacífico del vecindario, anunciando la llegada de una realidad que yo no quería enfrentar. En ese instante, mi vida, tal como la conocía, se desmoronó, y yo, Margaret, fui arrojada a un abismo de incertidumbre. La noticia oficial llegó como un golpe, una sentencia implacable que me dejó sin aliento. John había muerto, un ataque al corazón fulminante, sin previo aviso, sin tiempo para despedidas. Recuerdo el rostro amable, pero serio, del paramédico, sus palabras suaves que intentaban amortiguar el impacto, pero el sonido de fallecido retumbaba en mis oídos como un eco hueco y cruel. Era un día soleado, paradójicamente, y el contraste entre la luminosidad exterior y la oscuridad que se instalaba dentro
de mí era casi insoportable. Me sentí como una casa a la que le arrancan el tejado de golpe, dejando todo al descubierto, vulnerable a la intemperie. La vida que había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo, se desmoronaba en un instante, y yo solo podía quedarme de pie, observando los escombros. Los días siguientes fueron una niebla, una secuencia borrosa de condolencias, flores y la incómoda presencia de Amanda, nuestra hija. Amanda, mi única hija, a quien yo había criado con tanto amor y sacrificio, se había convertido en una mujer dura, con una mirada gélida y un cinismo que me traspasaba el alma. A su lado, siempre como una sombra amenazante, estaba Chad, su marido. Chad era un hombre corpulento, de ojos pequeños y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, siempre con un aire de superioridad, un matón disfrazado de yerno. Él la había moldeado a su imagen y semejanza, o al menos eso sentía yo. Se habían casado hacía 5 años, y desde entonces, mi relación con Amanda se había deteriorado hasta el punto de la casi inexistencia. La casa se sentía vacía, helada, a pesar de la gente que iba y venía, y el silencio de John era un grito constante en mi interior. El día del funeral fue un borrón, una sucesión de rostros compungidos y abrazos incómodos. Amanda y Chad se mantuvieron a cierta distancia, casi como observadores, y sentí su presencia más como una obligación que como un apoyo. Después de la ceremonia, cuando el último de los invitados se había marchado y el silencio de la casa de nuevo se hizo abrumador, Amanda se acercó a mí, sus labios apenas formando una línea fina. «Madre», dijo, con una voz que carecía de cualquier atisbo de calidez, «necesitamos hablar de la casa». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi ya frágil estado, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Chad, con su habitual descaro, intervino antes de que yo pudiera responder. «Sí, Margaret, sabes, con John fuera, esta casa es demasiado grande para ti sola, y, francamente, las cuentas no cuadran. Tenemos que pensar en el futuro». Su tono era condescendiente, cargado de una autoridad que no le correspondía, y sentí una punzada de rabia mezclada con la tristeza. Era su forma de decirme que ya no era bienvenida, que mi hogar, el santuario que John y yo habíamos construido con tanto amor, estaba ahora bajo su dominio. Miré a Amanda, buscando en sus ojos un atisbo de piedad, de la hija que recordaba, pero solo encontré un reflejo de la fría determinación de su marido. En ese momento, comprendí que la pérdida de John no era el único golpe que el destino tenía preparado para mí. Me quedé allí, paralizada, mientras Chad continuaba con su monólogo calculado, despojándome de mi dignidad con cada palabra. «Hemos estado hablando, Margaret, y creemos que lo más sensato es que te mudes, ya sabes, a un lugar más pequeño, algo más manejable para una persona sola». Amanda asintió, con la mirada fija en algún punto por encima de mi hombro, evitando mis ojos. Sentí como la sangre me hervía, pero al mismo tiempo, una sensación de absoluta impotencia me invadía. ¿Cómo podían, mi propia hija y su marido, hablarme así, en el lugar que había sido mi santuario durante tantos años? Era como si estuvieran arrancando las raíces de un árbol viejo, sin considerar que ese árbol era yo. «Pero, esta es mi casa», logré balbucear, mi voz apenas un susurro que se perdía en la inmensidad de la sala. Chad soltó una risa condescendiente, un sonido áspero que resonó en el silencio. «Técnicamente, Margaret, la casa está a nombre de John, y ahora, sin él, las cosas cambian. Amanda es la única heredera directa, y ella y yo hemos decidido que lo mejor es vender». La frialdad de sus palabras me golpeaba como ráfagas de viento helado. No había rastro de compasión, ni de la hija que una vez se acurrucaba en mis brazos buscando consuelo. Solo veía a una mujer endurecida, manipulada por un hombre que solo valoraba el dinero y el control. Era
como si mi vida entera, mis recuerdos y mi futuro se desvanecieran en un instante, dejándome a la deriva en un océano de incertidumbre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Vender mi casa, sin John, y ahora sin un techo sobre mi cabeza. Las palabras de Chad resonaban con la crueldad de un martillo, golpeando cada fibra de mi ser. ¿Y a dónde se supone que iré?, pregunté. Mi voz apenas un hilito. Esperaba una respuesta, una sugerencia, tal vez un atisbo de la hija que alguna vez me había abrazado con tanto cariño, pero Amanda permaneció en silencio, sus ojos fijos en un punto distante, como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. Era la confirmación de que la mujer que tenía delante no era la niña que había acunado, ni la adolescente que había compartido sus secretos. Era una extraña, una cómplice en mi desalojo. Chad, en cambio, no perdió el tiempo en sentimentalismos. Bueno, Margaret, eso ya es problema tuyo. ¿No crees? Tienes 2 semanas para empacar tus cosas. Después de eso, necesitamos que la casa esté vacía para los nuevos compradores. 2 semanas, apenas 14 días para borrar 58 años de vida, para empaquetar una existencia entera en un par de maletas. La humillación era palpable, densa, casi se podía masticar en el aire. Miré a mi alrededor, a las fotos de John y mías en el pasillo, a los pequeños detalles que habíamos elegido juntos, a cada rincón que guardaba una historia, y sentí que una parte de mi alma se desprendía. Era una expulsión, no solo de un hogar, sino de mi propia identidad, de mi lugar en el mundo. El abandono por parte de mi propia carne y sangre se sentía más punzante que la misma muerte de John. Con el corazón hecho pedazos y la dignidad arrastrándose por el suelo, comencé la tarea imposible de empacar mi vida. 2 semanas, apenas nada. Cada objeto que tomaba en mis manos venía cargado de recuerdos, de la risa de John, de momentos compartidos que ahora se sentían como dagas. La vajilla que habíamos comprado en nuestra luna de miel, los viejos álbumes de fotos llenos de instantáneas descoloridas de nuestra juventud, el pequeño adorno de porcelana que Amanda me había regalado en el Día de la Madre cuando era una niña con dientes de leche, cada uno de ellos, una punzada, un recordatorio de lo que estaba perdiendo, no solo una casa, sino toda una existencia. Las lágrimas se mezclaban con el polvo de los objetos viejos, un torrente silencioso que no paraba. Dormía en el sofá, incapaz de entrar a la habitación que una vez compartí con John, ahora llena de cajas y el eco de un futuro incierto. Amanda y Chad evitaban mirarme, sus presencias fantasmales en la casa, como si yo fuera una inconveniencia, una mota de polvo que necesitaba ser barrida. El 9º día, mientras revolvía viejas cartas y papeles en el altillo, mis dedos tropezaron con una caja de madera de cedro, escondida bajo unas mantas viejas. No la había visto en años, ni siquiera recordaba que la teníamos. Era la caja de recuerdos de mi madre, a quien perdí cuando yo era apenas una adolescente, y que siempre había guardado con un celo casi religioso. Una punzada de nostalgia, de una época más simple y amorosa, me invadió al abrirla. Dentro, entre encajes amarillentos y postales antiguas, encontré un diario, el diario de mi madre, un viejo cuaderno de tapas de cuero gastado, con un broche oxidado que apenas cerraba. Su letra, elegante y cursiva, llenaba las páginas amarillentas. Las primeras entradas eran las de una joven soñadora, hablando de sus clases de piano y los bailes del pueblo, pero a medida que avanzaba, las fechas se volvían más irregulares, los trazos más apresurados, como si escribiera en la clandestinidad. Y luego, un nombre apareció una y otra vez, al principio con timidez, luego con una intensidad que casi traspasaba el papel. Harold James Sterling. El nombre resonó en mi cabeza como una campana, el fundador de una de las mayores empresas petroleras de Texas. ¿Qué tenía que ver? Mi madre, una sencilla maestra de escuela de un pueblo olvidado,
¿Con un magnate de esa envergadura? Mi corazón empezó a latir con una fuerza inusitada, una mezcla de intriga y una premonición extraña. Me senté en el suelo polvoriento del altillo, la luz del sol filtrándose por una pequeña ventana y creando motas de luz que danzaban en el aire. Con cada página que pasaba, una verdad inimaginable comenzaba a revelarse, deshaciendo la historia de mi vida tal como la conocía. Mi madre describía encuentros secretos, una pasión prohibida y un amor que la consumía, y luego, la devastadora confesión, escrita con una tinta que parecía llorar sobre el papel: yo no era hija de mi padre, el hombre que me había criado con tanto cariño. Yo era la hija ilegítima de Harold James Sterling. La mano que sostenía el diario me temblaba incontrolablemente. La realidad se distorsionó, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Toda mi vida, un engaño, y el hombre que me había echado a patadas de mi propia casa, mi padre. La cabeza me daba vueltas, y el aire en el pequeño altillo se volvió pesado, casi irrespirable. Me senté allí, en el suelo polvoriento del altillo, con el diario de mi madre abierto en mis manos temblorosas. La revelación, una bomba de tiempo que había estado oculta por décadas, explotó en mi mente. Harold James Sterling, el magnate, mi padre. Las piezas comenzaron a encajar de una manera retorcida y dolorosa. Los ojos oscuros de mi madre, que yo creía haber heredado de mi padre oficial, el hombre que me crió, eran en realidad los de Sterling. Su nariz, un poco aguileña, que siempre pensé era un rasgo único de mi familia, era una copia exacta de la que había visto en viejas fotografías de Harold James en revistas de negocios. Sentí una mezcla de rabia, confusión y una extraña euforia. Mi vida entera había sido una mentira, pero esta mentira venía con una verdad que lo cambiaba todo. Mis dedos recorrieron las siguientes páginas del diario, donde mi madre detallaba el porqué de su silencio. Harold James Sterling, un hombre casado y con una reputación impecable, no podía permitirse un escándalo. Había arreglado todo para que ella se fuera del estado, y le había prometido una provisión discreta y segura para nuestro futuro, un fondo que se activaría solo cuando yo fuera mayor y él ya no estuviera. Era una especie de protección silenciosa, una manera de asegurar que nunca me faltaría nada, aunque fuera desde la distancia. La última entrada del diario hablaba de un abogado, un tal Arthur Pendleton, y una serie de instrucciones para contactarlo. Mi madre había guardado el secreto para protegerme, para evitar el ostracismo social que le habría caído encima a ella y a mí en aquella época. La ironía era cruel: el hombre que siempre creí mi padre me había despojado de todo, mientras que el que nunca conocí había intentado protegerme. Con la mente en ebullición y una nueva urgencia impulsándome, busqué el nombre de Arthur Pendleton en mi viejo teléfono. No tardé en encontrarlo. Su nombre aparecía asociado a un bufete de abogados de renombre en Houston. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Una voz amable me respondió, y al mencionar el nombre de Harold James Sterling y el de mi madre, hubo un cambio inmediato en su tono. Un silencio se cernió sobre la línea antes de que la voz, ahora más seria, me pidiera que me presentara en sus oficinas a la mañana siguiente. Sentí una descarga de adrenalina. Aquella noche, en lugar de desmoronarme por el desalojo inminente, dormí con el diario de mi madre bajo la almohada, aferrándome a la esperanza de que, por fin, una parte de mi vida cobrara sentido. A la mañana siguiente, me vestí con la única ropa decente que me quedaba, un viejo traje de lana que John me había regalado hacía años. Mis nervios eran un manojo. El bufete de Pendleton era imponente, un edificio de cristal y acero que se alzaba sobre el perfil de Houston, muy diferente de mi humilde casa. La recepcionista, una joven impecable con una sonrisa profesional, me indicó que el señor Pendleton me esperaba. Al entrar en su despacho, un hombre de unos 60 años, con canas pulcras y una mirada perspicaz,
se levantó para estrechar mi mano. Su oficina estaba llena de libros antiguos y un aroma a cuero y madera que me transmitía una extraña sensación de calma. Él ya sabía quién era yo. Margaret, dijo, con una voz profunda y serena, he esperado este día durante mucho tiempo. Arthur. Pendleton me hizo sentar frente a su enorme escritorio de caoba. El aire en la oficina era denso, cargado de una solemnidad que presagiaba una revelación aún mayor. Me explicó que Harold James Sterling, un hombre de inmensa riqueza, había estado preocupado por mi futuro desde el momento de mi nacimiento. No podía reconocerme públicamente, pero quería asegurarse de que nunca me faltara nada. Él había puesto en marcha un fideicomiso secreto, meticulosamente blindado contra cualquier intento de impugnación. Este fideicomiso, dormido por décadas, contenía una fortuna considerable, acciones de su empresa petrolera, propiedades y una suma de dinero que superaba con creces cualquier cifra que yo pudiera haber imaginado. Mi mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. De ser una mujer a punto de quedar en la calle, pasaba a ser la heredera de una fortuna secreta, una hija ilegítima de uno de los hombres más poderosos de Texas. Pendleton me mostró documentos, estados de cuenta bancarios, certificados de acciones. Todo era real, tangible. Mi madre no había mentido. El dinero, el verdadero motivo por el que Amanda y Chad me habían echado de mi casa, ahora era mío, y venía de un lugar que nunca imaginé. Una sensación de poder, extraña y desconocida, comenzó a crecer en mi pecho. No era una euforia ruidosa, sino una calma fría y calculada. Una imagen se formó en mi mente, la cara de Chad, su sonrisa burlona, la mirada gélida de Amanda. La humillación que me habían infligido no se disipaba, pero ahora, por primera vez, sentía que tenía las herramientas para responder, no con ira, sino con una justicia silenciosa. Le pregunté a Pendleton si había alguna cláusula en el fideicomiso, algo que pudiera usar para manejar mi nueva fortuna de una manera particular. Arthur Pendleton, con una sonrisa apenas perceptible, asintió. El fideicomiso es extraordinariamente flexible, Margaret. Su padre quería que usted tuviera control total, discrecionalidad absoluta sobre cómo usar estos bienes. Su única condición fue que se protegiera su identidad hasta el momento en que usted tomara posesión, y que se asegurara de que la fortuna no fuera dilapidada. No hay restricciones sobre el tipo de inversiones que puede hacer o las propiedades que puede adquirir. Su voz, antes serena, ahora tenía un matiz de complicidad. Una idea, audaz y un poco maquiavélica, comenzó a gestarse en mi mente. No buscaba venganza en el sentido tradicional, no quería gritar ni hacer escenas, quería una justicia silenciosa, una que hiciera a Amanda y a Chad enfrentar las consecuencias de su crueldad, sin necesidad de una sola palabra de mi parte. Le pedí a Pendleton que me mostrara los detalles de las propiedades que formaban parte del fideicomiso, con especial interés en los bienes raíces en Houston. Mientras revisaba la lista, mis ojos se posaron en una dirección familiar, casi dolorosa, un edificio de apartamentos en un barrio cercano al nuestro, un lugar donde vivía mucha gente joven, incluso algunas familias. Sentí un escalofrío al leer la dirección exacta y confirmé mi sospecha, era el edificio donde Amanda y Chad vivían. El destino, con su ironía peculiar, me había entregado una herramienta perfecta. Quiero adquirir este edificio, le dije a Pendleton, señalando la dirección en la lista. Mi voz era firme, sorprendentemente tranquila, como si una parte de mí se hubiera endurecido, forjada por el dolor y la traición. Pendleton levantó una ceja, una mezcla de sorpresa y astucia en su mirada. Es una inversión sólida, Margaret. Genera buenos ingresos. ¿Hay alguna razón particular por la que le interese esa propiedad específica? No le conté mis planes, solo le dije que era una corazonada, una forma de diversificar mis activos en bienes raíces.
Él pareció aceptar mi respuesta, o al menos no la cuestionó más a fondo. La adquisición se llevó a cabo con una rapidez asombrosa, gracias a los recursos del fideicomiso y la eficiencia de su bufete. En cuestión de semanas, sin que Amanda y Chad tuvieran la más mínima idea, me convertí en la dueña del edificio de apartamentos donde vivían. Sentí una punzada de satisfacción, una chispa fría de poder que nunca antes había experimentado. El siguiente paso fue ajustar los alquileres, no de forma indiscriminada, sino de manera estratégica. Los alquileres en ese edificio habían estado estancados durante años, muy por debajo del valor de mercado. Con la ayuda de Pendleton, implementé un aumento sustancial, justificable por las mejoras que prometía hacer en el edificio, aunque mi principal motivación era otra. Sabía que Chad, con su ego inflado y su supuesta habilidad para manejar las finanzas, siempre había alardeado de lo barato que pagaban. Este aumento no los dejaría en la calle de inmediato, pero los obligaría a sentir la presión, a enfrentar la realidad de sus finanzas y, más importante, a la persona a la que le habían dado la espalda. La carta de notificación del aumento de alquiler llegó a Amanda y Chad unas semanas después. Imagino la escena, Chad, con su cara de pocos amigos, leyendo el aviso, su expresión transformándose de incredulidad a una furia incontrolable. Amanda, a su lado, seguramente más pragmática pero igualmente sorprendida. Yo, mientras tanto, seguía viviendo en un pequeño apartamento temporal que había alquilado con los primeros fondos disponibles del fideicomiso, observando todo desde la distancia, sintiendo una extraña satisfacción. No los confronté, no los llamé, no les envié ningún mensaje, solo la carta, fría y oficial, firmada por la administración del edificio, ahora bajo mi control. Los meses siguientes fueron un lento y silencioso goteo de consecuencias. Los escuchaba a través de rumores, a través de viejos vecinos que aún me llamaban para ver cómo estaba. Chad se estaba desmoronando. Las deudas que siempre había ocultado, la inestabilidad de su trabajo, todo salía a la luz bajo la presión del nuevo alquiler. Lo veían más irritable, más errático. Amanda, por su parte, empezó a sentir el peso de sus propias decisiones. La independencia económica que creía tener se estaba desvaneciendo, y la sombra opresiva de Chad se hacía cada vez más grande. No era la venganza explosiva que algunos podrían esperar, sino una erosión gradual, una desintegración silenciosa que los obligaba a enfrentar la realidad de su codicia y su crueldad. Un día, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. La voz al otro lado era apenas un susurro, vacilante, casi irreconocible. Madre, soy Amanda. Sentí un nudo en el estómago. Hacía años que no me llamaba así, con esa familiaridad, con esa vulnerabilidad. Su tono era diferente, quebrado, lejos de la frialdad que me había mostrado. Me contó que Chad había perdido su trabajo, que las deudas los estaban ahogando y que su relación se había convertido en un campo de batalla. Hablaba sin parar, casi como si necesitara vaciarse de toda la podredumbre que la rodeaba. No había un atisbo de disculpa en sus primeras palabras, solo la desesperación de quien se ve acorralada. No dije nada, solo escuché. Dejé que soltara todo el peso que llevaba encima, el resentimiento, la frustración con Chad, el miedo al futuro, y luego, un silencio. Ella esperaba una respuesta, una reacción. Yo tomé una respiración profunda antes de hablar, midiendo cada palabra. Amanda, dije, con una voz tranquila, sin reproches, la vida a veces nos pone en situaciones difíciles para que podamos ver las cosas con más claridad. No mencioné el edificio, ni mi herencia, ni la razón de su sufrimiento. Solo le di un espacio para que ella, por sí misma, empezara a atar cabos, para que la semilla de la introspección germinara en su interior. La conversación duró un rato más, llena de sus quejas y mi silencio,
interrumpido por alguna frase neutral de mi parte. Al final, me dijo que necesitaba pensar, y colgó. La siguiente llamada de Amanda no fue inmediata, pero llegó. Esta vez, su voz era un poco más firme, pero aún así teñida de una tristeza profunda. Me habló de su frustración, de cómo Chad la había aislado de sus viejas amigas, de cómo se sentía atrapada en una vida que no reconocía, y luego, casi al final, la pregunta, apenas audible: «Madre, ¿por qué hiciste esto?». Supe a qué se refería. El alquiler, el edificio, la presión. No había necesitado que yo lo dijera. La lógica de la situación, el hecho de que su mundo se desmoronara, justo después de haberme echado, había sido suficiente para que su mente, por primera vez en mucho tiempo, se abriera a la posibilidad de que hubiera una conexión. «No hice esto por venganza, Amanda», le respondí, mi voz serena, carente de cualquier triunfalismo. «Lo hice para que entendieras las consecuencias de tus acciones, para que supieras lo que se siente al ser despojado, al no tener un lugar donde ir, para que sintieras la humillación que me hiciste sentir». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarla, con la respiración entrecortada, digiriendo mis palabras. No eran las palabras de una madre resentida, sino las de alguien que buscaba una lección, una oportunidad para que su hija despertara. No hubo disculpas por su parte en esa conversación, pero sí un atisbo de comprensión, un reconocimiento silencioso de la magnitud de su error. Colgó, y sentí que una pequeña puerta, que había estado cerrada por años, se había abierto ligeramente. Pasaron varias semanas sin noticias de Amanda. Yo seguía con mi vida, ajustándome a mi nueva realidad, aprendiendo a gestionar mi fortuna, pero siempre con un ojo puesto en esa pequeña ventana que se había abierto. Un día, llegó una carta, escrita a mano, con una letra que apenas reconocí como la de mi hija. No era una disculpa formal, sino una confesión. Describía la vergüenza que sentía por la forma en que me habían tratado, la rabia contra Chad por la manipulación y la ceguera con la que ella misma había vivido. Hablaba de las noches sin dormir, de las lágrimas que había derramado, y de cómo, por primera vez, se sentía desnuda ante la verdad de sus actos. La carta no pedía perdón directamente, pero cada palabra resumaba un arrepentimiento genuino. La leí una y otra vez, mis ojos nublados por las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción diferente, no de tristeza o humillación, sino de una extraña esperanza. Amanda estaba empezando a ver, a sentir, a reconstruir una parte de sí misma, que había creído perdida. Sentí un alivio profundo, como si un peso invisible se hubiera quitado de mis hombros. Esta no era una victoria sobre ella, sino una victoria para ella, una oportunidad para que mi hija se encontrara a sí misma. Me levanté y fui a mi pequeña terraza, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Ya no era la mujer gris y asustada que se escondía del mundo. La herencia de Harold James Sterling no solo me había dado dinero, sino que me había dado una nueva identidad, una voz, y la capacidad de redefinir mi propio destino. Chad era una sombra en su propia desesperación, y Amanda, por primera vez en años, buscaba la luz. No era un final perfecto, pero era un nuevo comienzo, y la vida, de una forma diferente y más fuerte, continuaba.